aquí no. En este momento se está discutiendo, o ya se aprobó la ley de infraestructura. Muchos diputados ni por enterados de que le dieron comida a un gran monstruo. Están alimentando un gran monstruo. Pero para que nos lo diga en palabras de pueblo, tenemos a nuestro invitado, Orlando Blanco, que nos la pueda explicar. Bien, yo creo que para explicar el nuevo modelo, primero hay que partir del modelo que tenemos. Un modelo viciado, un modelo infuncional, carcomido por esa corrupción. Y entonces era como atendible, ¿verdad?, la idea de crear un nuevo modelo para darle mantenimiento al tema de las carreteras y ampliar el tema de las carreteras. Y desde hace varios años se ha venido trabajando un proyecto de ley, ¿verdad? Pero un proyecto de ley básicamente tiene que responder, tú ya fuiste diputado, uno de los principios fundamentales de todo proyecto de ley es que la ley debería de ser atemporal. Sin tiempo. Sin tiempo, una ley que no sea hija de intereses particulares. ¿Y por qué surge entonces y por qué se aprueba? En Guatemala no sucede eso. Muchas de las leyes en Guatemala son hijas de la coyuntura, del momento político, porque a través de la ley se piensa salir de una coyuntura, de una crisis, o se le piensa dar respuesta a un problema determinado sin ver la temporalidad que debería de tener la ley. Y esto sucede en esto. Básicamente, esta ley camina porque el partido de gobierno decida que camine, ¿verdad? Ella decide que camine como una concesión, como nosotros lo vemos, al sector privado. ¿Y por qué hablamos de una concesión? Porque se establece a través del modelo, es que se va a crear una nueva dirección, ¿verdad?, de inversiones estratégicas, ¿verdad?, para la infraestructura prioritaria del país y la más importante. Y esta dirección pues va a decidir la forma en que se va a contratar el mantenimiento, ampliación y construcción de esa red vial. La construcción básicamente la ley va dirigida específicamente hacia las carreteras ya existentes, las principales del país. Entonces ahí la primera pregunta: ¿por qué acaso no se necesita inversión estratégica en Huehuetenango, en Quiché, en la zona reina del Quiché, en el Ixcán, en los Cuchumatanes? No, algo así como sucedió con la privatización que se dio de Escuintla a Puerto Quetzal, y es decir, una carretera que ya tiene un trazo, una carretera que ya tiene un diseño, ¿verdad? Y entonces lo único que se va a dar es este tema. Entonces se va a otorgar este tema. Se desmochan varias leyes, yo no sé qué es lo que van. Yo creo que le dieron en la nuca a Covial, porque mucho del impuesto, se hicieron reformas a 3 impuestos: al impuesto de circulación de vehículos, al de la distribución de petróleo y sus derivados, al de naves aéreas y marítimas, y además se le da la posibilidad, se va a crear un fondo que va a manejar esta gente, y ese fondo va a contar con no menos del 30% de los saldos de caja que tenga el Estado, que hoy por hoy estarías hablando entre 6.000, 7.000 millones anualmente. Y además con la facilidad de que no vas a tener que regresar ese dinero, como lo obliga la ley orgánica del presupuesto, sí, que lo que no se... Entonces eso se va a quedar ahí. Ese no es el problema, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, eso va a asegurar que haya dinero para... ¿Cuál es el problema? Registrados en Guatemala ahorita tenés alrededor de 18.700 kilómetros. Registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que son reconocidos por las autoridades, que es la dirección. 18.700. Pero en la realidad existen alrededor de 44.000 kilómetros. ¿Por qué no se han reconocido esos 26.000 kilómetros más? Porque el reconocimiento de estos kilómetros, que la mayoría son caminos vecinales, son caminos rurales, no se reconocen, porque al reconocerlos tenés la obligación de darle mantenimiento. Entonces, tu red vial está falseado el número. Se oficializa, casi. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Si para esos 18.000 kilómetros
¿verdad? Ahorita estás invirtiendo alrededor de 6.000, 7.000 millones al año. En el Ministerio de Comunicaciones. En el Ministerio de Comunicaciones. ¿Cuál es el problema? Es que estas carreteras que se están prácticamente dando en concesión al sector privado van a abarcar alrededor de 1.800 a 2.000 kilómetros máximo del total de la red vial. Es decir, vas a dejar 16.000 kilómetros. Tipo la del Pacífico, digamos. La del Pacífico, la que te va a Tecún, las que van a las fronteras, todas las CA1, a Oriente, Occidente, Sur, Norte, todas esas, te suman alrededor de 2.000 kilómetros y pico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos, para darle mantenimiento al 10-15% de tu red vial, vas a utilizar el 50% del presupuesto que hoy tenés para esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el otro 85% de la red vial? El que va para Huehue, San Marcos. Todos los caminos rurales, todas las carreteras secundarias se van a ir desplazando. Pero estas vas a tener bonitas carreteras, van a ser muy buenas, ¿verdad? Eso, el modelo, porque son contratos que van hasta 20, hasta 30 años en algunos casos de mantenimiento, o sea, contratos de casi de por vida. Quien agarre un contrato de eso ya se rayó él y sus generaciones. Sus nietos, sus nietos. Pero ¿qué va a pasar con el resto de la red vial? ¿Verdad? Eso no va a haber. Para darle mantenimiento a esa red vial vas a necesitar alrededor de un presupuesto de 15.000, 17.000 millones en el Ministerio de Comunicaciones, y eso no lo tenés. Entonces, lo más previsible es que, claro, para darle el mantenimiento a esta red vial que estás concesionando, vas a tener alrededor de 9.000 kilómetros, de 9.000 millones de quetzales anualmente, para darle mantenimiento al 15% de tu red vial. O sea, siempre son los mismos los que salen ganando. Y ahí vas a ver qué empresas son las que van a tener. Además, con el tema de que se le va a facilitar a que vengan empresas extranjeras, que eso está bien, pero sin que llenen algunos requisitos que hoy te establece la ley, ¿va? Por ejemplo, las carreteras principales de frontera México, Salvador, Honduras. El fondo que tiene actualmente el Ministerio de Comunicaciones es de 6.000, 7.000 millones. Ese fondo prácticamente lo deja de utilizar el Ministerio de Comunicaciones y se lo pasa a la nueva entidad. Fácil, unos 1.800 millones de esos 6.000 que tenés ahorita. Se los pasa. Sí. Más los 6.000 de saldos de caja que le vas a tener que trasladar a este fondo. Entonces vas a tener un fondo que va a tener casi 8.000 millones para darle mantenimiento. La nueva entidad de la Ley de Infraestructura. Sí. ¿Y el MISIBI, o sea, el Ministerio de Comunicaciones, con cuánto se va a quedar? Si sería ahorita, se quedaría como con 4.300 millones para darle mantenimiento a todo el resto de... Solo las carreteras o sea, estoy tratando de entenderlo también, porque de esa forma aprendemos todos. Por eso se llama Piénselo. Todas las fronteras de México para Salvador, Honduras, es aproximadamente el 15% de las carreteras de todo el país. Así es. Y la nueva ley de infraestructura le da el chance, le da el derecho a la nueva entidad que crea la ley de infraestructura, le da con los fondos de caja y le da una asignación como de 2.000 millones del MISIBI, va a juntar como unos 6.000, 8.000 millones, 6.000, 8.000 millones para ese 15% de carreteras. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones se queda con aproximadamente 4.000 millones para todo el resto de todas las carreteras del país. Mira, solo porque no soy pirulo, pero dan ganas, va. Pero ya les dije qué es lo que estoy pensando, va. Pero no lo puedo decir, pero ustedes sí lo pueden pensar y viéndonos en el teléfono, díganlo, escríbanlo si quieren. Mira, ese es el problema, por eso te digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué beneficio hay entonces? Mira, vas a tener buenas carreteras, pero ¿verdad? Las que están hechas, la CA1, todas esas van a estar nítidas, usted no se preocupe, van a estar bonitas, transitables y todo. Ese no es el problema es que todo lo demás no va a tener suficientes recursos para el tema del mantenimiento. Por ejemplo, Nahualate se agarra para Mazate
pero también por el lado derecho para Chicacao. Sí, esa no va a entrar. Esa no entra. No entra porque no es de la mera ruta. Sí, no te entra la del Zarco para Shela, ¿va? A la madre. ¿Va? Entonces, todas las que entran a las Colombas, ¿verdad? Está cabrón. Pues está todo cabrón. el de Zacapa para allá, para Chiquimula, para Esquipulas. Y de plano el amigo ahí te también quedas, ¿no? votó. Entonces, el problema es ese, ¿verdad? Y como digo, ¿cuál es el tema? Las leyes en Guatemala, el problema es que son hijas de la coyuntura. Casuísticas. ¿Verdad? Y te digo, esto no hubiera ocurrido si el gobierno no necesitara darle un mensaje político positivo al sector privado, que no sé por qué. Pero mientras tanto dejaron joderse las carreteras, les pelaron las carreteras, se jodieron las carreteras para salir con la nueva ley de infraestructura. Así es, y ojo, ¿verdad? Que viene la ley de las APP, ¿no? De las alianzas público-privadas, que lo que quieren es que ya nadie se meta a autorizar qué tipo de concesión se da o qué no, ¿verdad? Sino que sean esos agrupamientos, ¿verdad? Que existen. Y es casi seguro que de los 160 diputados, 150 van a votar. Y se ahorita y el combo. Bueno.